Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a estos espacios de entrevistas del canal del Poder Judicial de la Federación dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023. Y en esta ocasión es un placer recibir aquí a Giovanni Lepri, el representante de ACNUR en México. Muchas gracias, Giovanni. Gracias, Lorena. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Y justamente para conversar sobre temas importantes que tienen que ver con el derecho de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. ¿Cuál es la importancia de que las agencias de la ONU en diversas materias estén presentes en estos foros? Mira, para mí es muy importante porque en la ONU a veces somos muy buenos a hablarnos entre nosotros y a convencernos y a explicarnos cosas entre personas expertas de los temas. Y entonces, ambientes como la FIL nos permiten de abrir todo este tipo de análisis, de reflexión, de conocimiento a un público que es un público muy amplio. Y digo muy porque la FIL, siendo el evento literario más grande de hispanohablante de las Américas, de América Latina, nos permite realmente de interesar, compartir y permite usar la palabra educar un poco un público muy amplio sobre temas que, como bien dijiste, son temas de derechos. Al fondo, lo que hacemos en Naciones Unidas, independientemente de cuál agencia y de cuál es el enfoque, es mirar al tema de cómo garantizar, cómo proteger y cómo restituir derechos de personas que por diferentes razones están en una situación de vulnerabilidad o que por acciones que estamos tomando como humanidad estamos poniendo poco en riesgo los derechos de todos, que sea el derecho al medio ambiente, el derecho al agua, el derecho a la salud y hacia adelante. Entonces me parecen lugares fundamentales. Así es, y justo conversábamos de la importancia de visibilizar estos temas, porque hace un par de semanas se hablaba de que este año podría ser el donde México recibiera mayores solicitudes de asilo. Sin embargo, me acaba de comentar una cifra actualizada. Sí, es una lástima que estemos constantemente diciendo que estamos pasando los récords anteriores como si fuéramos en una carrera de carros o si fuéramos una empresa que quiere producir más. Pero lo triste es que los récords que nosotros estamos viendo que se superan son récords de personas solicitantes de asilo, desplazadas, personas que han tenido que salir de su casa, abandonar todo por razones ajenas de su voluntad. Entonces son récords muy tristes, son récords preocupantes. Y lo habíamos dicho hace muchos meses, que todos los indicadores nos decían que este año iba a ser el año en México con más alto número de solicitudes de asilo en su historia. Y así fue, porque no estamos ni siquiera al principio de diciembre y ya hemos superado la cifra global del año 2021, que fue el año con más solicitudes de asilo. Estamos ya hoy en más de 135,000 solicitudes de asilo, lo que hace que México seguramente va a estar otra vez entre los primeros 5 países a nivel mundial como nuevas solicitudes de asilo. Lo que nos dice que hay mucha más gente que está buscando protección, que está buscando una alternativa porque su decisión principal, que es quedarse donde vive, en la mayoría de los casos, pues no ha sido posible o no es posible. ¿Esto qué significa en cuestión de la labor institucional? ¿Es un fracaso de las instituciones? Hay un fracaso rotundo e innegable de la humanidad, de las instituciones a nivel mundial en evitar que los conflictos se solucionen con violencia, con persecución, con amenazas. O sea, en esto no hay duda. Los indicadores nos dicen que como humanidad hemos fallado en ser capaces de evitar que las personas civiles tengan que desplazarse de manera involuntaria. Y los números hablan claros. Hemos pasado los 115 millones de personas desplazadas por la vida. Otro récord, eso a nivel global. A nivel mundial hoy hay más de 115 millones de personas que se encuentran afuera de su casa por razones ajenas de su voluntad. Entonces, ahí no hay duda. Ahora, en términos de respuesta, en términos de garantizar la restitución de derecho, el acceso a protección y a soluciones de integración,
ahí el juicio es menos drástico. Creo que hay algunos países, hay algunas situaciones donde sí hemos avanzado. Creo que México, con toda su complejidad, con todas sus idiosincrasias, con todas sus dificultades, sí tenemos algunos resultados positivos. Tenemos decenas de miles de personas extranjeras que han encontrado su segundo hogar, su posibilidad de reconstruir su vida aquí en México. Y esto hay que reconocerlo. Como siempre, reconocemos lo que se hizo y miramos adelante lo que falta por hacer. Se tiene que hacer mucho más, porque las instituciones mexicanas que se encargan de la protección y de la integración de personas refugiadas no tienen la capacidad de hacerlo de manera sostenible, de manera prolongada, cuando, y de nuevo diría que los indicadores nos dicen que la llegada de personas extranjeras buscando protección a México va a seguir y probablemente va a seguir creciendo y probablemente nos veremos de nuevo aquí el próximo año y lastimosamente diremos que otra vez se franqueó récord de número de personas desplazadas y refugiadas y solicitantes de asilo. Yo creo que hay una responsabilidad institucional muy grande, muy apremiante, porque recordemos, Lorena, estamos hablando de personas, de seres humanos, de civiles que han tenido que tomar esa dramática decisión. Entonces, tenemos un deber de protegerlos y de restituir sus derechos. Así es, y que bien, todo este sector de personas, el primer paso pues es la migración. Y justo en esta materia, recientemente la Suprema Corte se pronunció sobre el tiempo que las personas pasan en las estaciones migratorias, determinando que pues no debería rebasar las 36 horas. ¿Eso qué significa en esta pues avance en la protección de derechos de estas personas? Bueno, esto nosotros como ACNUR lo consideramos un paso adelante importante porque migrar o buscar refugio aún menos no son actos criminales, no son actos ilegales. Se puede decir que una persona entra irregularmente a un país y el tiempo para que se defina su situación migratoria y eventualmente se le dé la posibilidad de solicitar asilo en caso que lo necesite, tiene que ser muy limitado en el tiempo. Entonces el tema de las 36 horas apuntan a que no haya una detención migratoria, sino que hay un procedimiento de identificación de cuáles son las necesidades o el perfil migratorio de la persona. Lo consideramos muy positivo. Claramente esto viene con sus desafíos, porque para poder hacer este procesamiento de manera rápida y eficaz se necesitan no solamente personal, estructuras, pero también toda la capacitación y asegurarse que las personas que solicitan asilo se canalicen a la Comisión para Refugiados, que a su vez tiene que lograr hacer su procedimiento de identificación de las necesidades de manera justa y de manera eficaz. Y todo esto requiere una infraestructura institucional muy fuerte. Así es, y también el tema de la sensibilización de los mismos operadores, ¿no? De los mismos cuerpos policíacos que a veces atentan en contra de los derechos. Y quisiera recordar una frase que usted cita constantemente en las conferencias. La ignorancia es la mejor amiga de la xenofobia. ¿Eso qué implica? Sí, esto creo que, y lo analicé mucho porque, como dices, la uso mucho y la repito mucho porque estoy muy convencido de este punto. Es que cuando no conocemos algo, no sé por qué, pero nuestro instinto es rechazarlo. Y cuando los medios a veces, que son instrumentos de difusión de información, de conocimiento, pero también es tan rápido todo el intercambio de información, pasan una imagen, las caravanas famosas, esta imagen de un grupo heterogéneo de personas que llega y una sensación casi de amenaza. Entonces yo creo que si una persona conociera las historias individuales, los derechos violados y que tienen las personas en movilidad, y conociera, entonces aumentara todo su conocimiento frente a este fenómeno, el rechazo sería mucho menor. Y lo hemos visto, lo vemos a diario, que el hecho de entender realmente el fenómeno en su complejidad, en sus diferencias también, en el hecho de que las personas refugiadas no son una amenaza, sino son personas que han sido amenazadas y que lo han dejado todo, ayuda a bajar la tensión social y aumentar esta gana como de conocer. Entonces, la otra frase que uso mucho es que
Me gusta mucho utilizar el entorno como este. Cuando abrimos un libro lo hacemos con curiosidad, no lo hacemos con rechazo. Hasta los libros más aburridos de derecho comercial, cuando nos tocaron en la universidad, pues lo leímos para aprender, para conocer, para crecer nosotros. Yo creo que cuando encontramos una persona refugiada, pues tomamos el tiempo de sentarnos a hablar y nos cuentan unas historias que nos dejan sin palabras, de valentía, de coraje, de decisiones muy complejas y de una gana enorme de poderse rescatar, de poder demostrar quién son, qué capacidades tienen. Y creo que ahí de repente este rechazo o distancia se nos transforma en una gran curiosidad de conocer más. Y estos espacios a mí me parece que son ideales para este tipo de trabajo. Así es. Y muchas de estas historias lamentablemente impactan en la infancia, que según cifras que nos comparten, son más del 40%, ¿no? Del sector de población de personas en movilidad. Correcto. Una cifra muy llamadora es que la población mundial, el 30% son menores de edad y la población desplazada forzadamente, el 41% son menores de edad. Entonces, tenemos más menores en proporción desplazados por la violencia, o sea, más familia que tienen que huir de cómo es la composición demográfica a nivel mundial. Y muchas veces son también los que más están a riesgo, más se encuentran en riesgo de trata, de tráfico, de abuso sexual, en riesgo psicológico, de traumas que no se pueden recuperar. Y creo que ahora tuvimos hace poco, acaba de terminar su viaje, la pequeña Amal, que es esta muñeca de 3,5 metros, no es pequeña para nada, la pequeña gran Amal, que es una niña refugiada de 10 años, siria, que va por el mundo buscando su madre, pero pasando un mensaje de inclusión. Y me impactó mucho como México, más aún que otros países donde Amal ha caminado, porque ella camina, le ha dado una recepción impresionante. Y no era solo curiosidad, era cariño, era un sentimiento de... Aquí en Guadalajara, Aquí estuvo. decenas de miles de niños y de adultos que la recibieron. Entonces yo creo que estos son símbolos importantes de cómo somos todos seres humanos. Hay seres humanos que contra su voluntad se encuentran en una situación de vulnerabilidad y nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de ayudarlos a darles las herramientas para reconstruir su vida. Y aún más si son niños, niñas y adolescentes. Uno de los programas que tenemos en México que más orgullo me da es un programa de becas para jóvenes refugiados y refugiadas que estudian en las universidades mexicanas, son refugiados de todo el mundo y estudian aquí. ¿Y por qué me da mucho orgullo? Porque son sobresalientes en sus notas, pero sobre todo porque todos me dicen, me quiero graduar porque quiero ser ingeniero o ingeniera, quiero ser abogado, quiero ser químico, pero todos me dicen, quiero poder devolver a México lo que he recibido. Yo quiero poder darle en cambio por lo menos una parte de lo que recibe. Entonces son jóvenes de 20 años, 22, 23 años, que ya han vivido muy duro, situaciones muy duras, pero tienen como un enfoque frente a lo social en una humanidad que, como te decía antes, no me parece que vaya muy bien. Necesitamos mucho de estos jóvenes. Así es, y también de sociabilizar estas dinámicas, estas problemáticas que son pues los contextos actuales, y por eso también me gustaría destacar la labor que hace ACNUR justamente hacia las infancias. En el marco de esta feria tienen actividades destinadas a los niños y a las niñas. Tenemos varias y bueno, entre todas, mañana presentamos pasado mañana una obra teatral. Es una historia muy linda porque es orientada a los niños, a los jóvenes. Son dos animalitos, un grillo y una cigarra. Cigarra. Y entonces la cigarra tiene que salir de su ambiente, llega a la casa del grillo y al principio los grillos la miran mal porque es distinta, y al final empiezan a aceptarla, a conocerla, a tener curiosidad frente a ella y a dejarla entrar. Creo que este tipo de mensaje a través del dibujo, a través de la literatura, a través del diseño, los niños son
son como unas esponjas y tienen esta predisposición al recibir, a la curiosidad que queremos seguir fomentando. Entonces tenemos varios, también otros libros que estamos promoviendo, donde las historias son historias orientadas a la niñez, a la juventud, en este sentido. Hay una obra que yo la considero una obra magnífica, teatral, que se llama Cosas Pequeñas y Extraordinarias. Es la historia de una niña que deja su país con sus papás por amenazas y ella colecciona cosas pequeñas extraordinarias, que son un botón, una piedra. Cuando llega al nuevo país, dice, aquí no hay ninguna cosa pequeña extraordinaria, no hay nada. Y ve su camino de cómo empieza a reencontrar que en todos los países pueden haber cosas pequeñas y extraordinarias si estás abierta a recibirlos, si estás pronto a recibirlos. O sea, hay varias cosas y a mí me fascina este trabajo que hacemos con... Ahora platíquenos de esta obra que también va a ser presentada en el marco de la FIL. Sí, quise traerla porque esta se llama Ventanas en otros lugares y es un libro que tiene ilustraciones de Matteo Pericoli, que es un arquitecto italiano, que lo que hizo prácticamente son 60 refugiados y refugiadas que han sido o se han reasentado en otros países. Entonces puede ser una persona de Siria que está en Londres o una persona de El Salvador que está en México y hay una imagen de qué ve de su ventana. Entonces estas son las imágenes de lo que ellos ven de su ventana. Y Mateo tomó la fotografía y con una quina lo transformó en cuadros y al lado es un relato de la persona que dice, yo veo esto y pienso en mi vida pasada y como que esta ventana, ¿no? es un poco un símbolo del filtro entre una vida anterior y la nueva vida futura. Y entonces son historias muy bonitas porque son totalmente personales, reales, de todo el mundo, de personas que tienen una ventana hacia su nueva vida que fue posible gracias a mucho sufrimiento, pero al hecho que hubo muchas instituciones también, en la mayoría de los casos, que han brindado las herramientas para que eso fuera posible. Este también es una exposición, o sea, estas imágenes son parte de una exposición y que mañana también vamos a inaugurar. Entonces, creo que es una bonita contribución a la parte también literaria del trabajo que hacemos. Muy bien, y ya para ir cerrando este espacio, quisiera que nos dejara con una idea. Estamos en México viviendo una coyuntura electoral y en diversos foros desde el ACNUR se ha hecho un llamado para que las y los candidatos hagan suyo un poco el tema de la población migrante y solicitante de refugio. ¿Por qué tendría que estar en las agendas de estas personas en los próximos meses? Sí, muy, muy importante. El por qué es porque la movilidad humana, la necesidad de protección es una realidad y es una realidad que tiene que tener una respuesta política, entre otros, política institucional, tiene que tener presupuesto, tiene que tener políticas públicas, no puede ser algo de un sector de la sociedad, menos aún de un sector como nosotros, que somos unos organismos internacionales, sino tiene que ser asumido y considerado por parte de la sociedad. Esta mañana firmé el acuerdo de trabajo con el municipio de Guadalajara y sentí que que es un compromiso sincero a considerar que Guadalajara es una ciudad solidaria, una ciudad incluyente. Entonces, creo que los gobernantes de mañana, que son los candidatos actuales, es muy importante que se comprometan y que lo sientan como un tema que es parte de su realidad como gobernantes, no es algo ajeno que les toca manejar, sino es parte de su realidad. Y que si se hace bien, se puede volver también una gran riqueza para la sociedad. Entonces, ojalá que siempre más lo hagan bien. Así es, esperemos eso. Y mientras, pues agradecemos mucho el espacio para el canal del Poder Judicial de la Federación a Giovanni Lepri, quien es el representante de ACNUR en México. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lorena, por el espacio. Y muchas gracias a todas y todos por sintonizar este espacio. Les invitamos a que continúen aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Hasta pronto.